mí son dos referentes intelectuales muy importantes. Y son voces autorizadas, tanto que vamos a hablar de la autoridad, pues a veces es que se invita a gente que no son voces autorizadas a hablar de cosas o que no tienen pues mucha idea, pero no es el caso hoy. Hoy realmente tenemos a dos personas muy autorizadas para hablar de esto. Voy a empezar a presentaros a Inger Envist, que nos conocemos ya desde hace un tiempo, ¿verdad? Ha sido, entre otras muchas cosas, catedrática de español en la Universidad de Lund y asesora del Ministerio de Educación de allí, de Suecia. También en España. Su nombre empieza a ser bastante popular, bastante conocido a partir del año 2014, cuando el Comité de Educación del Parlamento de Cataluña la invita para poder dar su opinión sobre la ley de educación catalana y hace un ejercicio de sensatez pedagógica fuera de lo común, que es lo que hace que empiece a salir en todos los periódicos nacionales a mansalva, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues su nombre, gracias a ese hecho, nos llega también en la universidad a todos nosotros y entonces, a partir de 2015 empezamos a leer mucho a Inger Envist. Yo, en concreto, el primer libro que leo de ella es Educación, guía para perplejos, que fue propuesto en un seminario de antropología y filosofía de la educación en la universidad y que devoramos todo el grupo de investigación y seguimos leyéndola hasta el año pasado, que nos volvimos a encontrar a raíz del último libro que publicó en Tecnos, que se titula Conocimiento en crisis, las ideologías en la educación actual con ejemplos de Suecia, que tuvimos la oportunidad de discutir públicamente en la Fundación Tatiana hace pues algo menos de un año. Y que además salió una reseña dialogada entre tú y yo, ¿verdad?, en la revista Teoría de la Educación sobre esto. Este libro es espectacular, pone en evidencia cómo el haber dejado de confiar en el conocimiento, en cómo el conocimiento nos construye como personas, ha hecho que se empiece a deslegitimar incluso la función de los docentes, porque ya no son representantes de la cultura. Entonces tienen que buscar su legitimidad en otras maneras, pues en una docencia cool, de ser a lo mejor pues más cercanos, tienen que encontrar su autoridad de otras maneras que no atraviesen el conocimiento. Entonces, esta es un poco la tesis que propone el libro. Y a la magistrada Natalia Velilla es el primer día que la veo así de cuerpo presente. Es la primera vez. Realmente he escuchado muchísimas conferencias suyas, muchos podcasts. Es que ustedes ponen Natalia Velilla en cualquiera de sus plataformas y van a encontrar un montón de cosas porque tiene un don divulgativo, pedagógico, diría yo, espectacular, de verdad. Saben ustedes que uno de los puntos calientes de la educación en España desde 2007 siempre ha sido el asunto de la educación para la ciudadanía, que si educación en valores, educación para la ciudadanía, educación cívica, bueno, se ha llamado de muchas maneras, pero el caso es que siempre ha sido un problema en educación. Pues yo, leyendo el libro de la crisis de autoridad, publicado en ARPA el año pasado, yo decía, es un manual de educación cívica para adultos. O sea, si hay que empezar a tratar seriamente el asunto de la educación cívica, podemos empezar por aquí, Natalia. Natalia, cámbiate de campo, deja el Poder Judicial y vente a la educación, porque te necesitamos realmente. Creo que tus ideas tienen, de verdad, un rendimiento pedagógico fuera de lo común y que además tienes un estilo que también está muy fuera de lo común en nuestro panorama público, que es una independencia de criterio muy seria, muy seria. Gracias. Entonces, me parece que, pues eso, que lo que nos aportas es muchísimo. Tiene otro libro publicado de Así funciona la justicia, Verdades y mentiras de la justicia española del 2021, que también les recomiendo, pero bueno, lo que nos congrega hoy más aquí, ¿no?, es este último del año pasado. Es magistrada desde 2004. Anteriormente trabajó en el sector privado como abogada y ha estado destinada en juzgados de primera instancia e instrucción y en la actualidad tiene su destino en la jurisdicción de familia y discapacidad. Estuvo 4 años en el gabinete técnico de la Sala Primera del Tribunal Supremo y 8 años como analista jurisprudencial de sentencias de la Sala Primera en el Centro de Documentación Judicial, que es el órgano técnico de una cosa que igual no les suena nada últimamente, que es el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Entonces, bueno, realmente Natalia está ayudando muchísimo, creo, a la sociedad ahora mismo, primero, a entusiasmarse con los logros civilizatorios que ha supuesto el Estado de Derecho, primero, y por tanto, que comprendamos los ciudadanos lo que está en riesgo cuando nosotros empezamos a perder esta división de poderes y cuando empezamos a poner en riesgo la democracia. Ella hace una distinción súper interesante, como estaba empezando a apuntar don Ginés, sobre la autoritas, la potestas y la celebritas como un nuevo modo de regularlos, que luego espero que nos cuente, y ya está.
y es vuestro momento, yo ya paro, pero tenía que contar lo entusiasmada que estoy de teneros hoy aquí a las dos y que recomiendo muchísimo sus libros. Esto no es un momento publicitario, es simplemente algo que hago por ustedes, el recomendarles de verdad estos dos libros que son buenísimos. Pues vamos a empezar, si os parece. Os podéis cortar, además veo que os habéis puesto muy cerca, así que supongo que es lo que queréis hacer. Y comenzamos, si os parece, dibujando el panorama. O sea, hemos venido aquí a hablar de crisis de autoridad. Lo primero, por tanto, será que describamos un poco si esto no es un problema que nos estemos inventando, que a veces los intelectuales nos inventamos problemas para luego solucionarlos, y yo creo que este no es un problema inventado, sino que es real. Si os parece, podéis contar cómo estamos, qué es la autoridad, por qué creéis que está en crisis, qué pasa por aquí. Sí, bueno, entonces empiezo yo. Yo creo que parte de la crisis actual en educación nos viene por lo que sucedió, por ejemplo, en los años 60. Y estoy hablando sobre todo de Estados Unidos y de un país como Suecia, un poco más tarde en España. Y fue el momento para decir que se hablaban los derechos civiles de liberar a diferentes grupos y de equiparar diferentes grupos. Y se concibió la idea de que había que liberar a los alumnos también en el colegio, que se debería darles nuevos derechos. Y se empezó a legislar y darles derechos, y intervino en los Estados Unidos la Corte Suprema. Y se dijo que los alumnos tienen el derecho de expresión también en el colegio. Y entonces todo esto fue empezar a socavar la autoridad del colegio, del profesor. Con esto vino también unas teorías pedagógicas que decían que el niño podía aprender él solo, que sabía lo que le convenía hacer, que debía elegir, que se debía trabajar de manera individual o en equipo, y que eso de escuchar al profesor era algo anticuado, no útil, etc. Se debían encontrar nuevas maneras de enseñar, y se dijo que esto iba a ser una modernización, una preparación para la vida laboral, y que la escuela, tal como estaba, era algo que se debía dejar atrás. Así que un ataque a la tradición de la escuela, a lo probado en la escuela, en el nombre de la libertad, de la modernidad y supuestamente también de una ciencia de la educación que todavía estaba no muy clara lo que iba a ser. Ahí empieza, diría yo, las ideas que después de entonces circulan, y una dificultad, de eso de combinar la libertad del alumno con el orden, la autoridad que necesita el mismo niño para poder aprender. Entonces no se ha combinado bien libertad y autoridad, la autoridad necesaria para que el niño sea más tarde libre. Y ahí en eso estamos. Entonces, te dejo continuar. Sí. Bueno, muchas gracias por invitarme. Lo primero que digo, muchas gracias por invitarme a este congreso. Me siento además muy contenta de no hablar para juristas, porque normalmente cuando me invitan es para hablar temas jurídicos y bueno, también los errores que comenta desde el punto de vista de la pedagogía, pues se tienen que atribuir a que no tengo ni idea de pedagogía. Entonces, únicamente, siguiendo con lo que comentaba Inger, yo sí que soy juez de familia. Por tanto, conozco las patologías de las familias. Veo lo que sucede con la infancia, lo que sucede con los derechos de los menores, y es exactamente lo que me está comentando Inger en el ámbito pedagógico. En justicia hablamos del superior interés del menor. Se habla de otra forma, pero vamos, que básicamente es un término tan manoseado y tan expresado que lo han vaciado de contenido. ¿Qué es el superior interés del menor? Se confunde el deseo del menor con su interés. Esta equiparación que hay por parte de los padres, de los abogados cuando van a juicio muchas veces, incluso de la sociedad cuando se habla de determinadas cuestiones, algunas leyes a la hora de determinar que los menores puedan decidir por debajo de la mayoría de edad, se confunde deseo con superior interés. Y en la mayor parte de las ocasiones el superior interés no coincide con los deseos, es totalmente contrario. Así, por ejemplo, si un niño le das a elegir entre jugar a la consola o hacer los deberes, evidentemente no te va a decir yo voy a hacer los deberes porque es mi superior interés.
sino lo que hará, pues esto es lo que se ha acabado existiendo esta equiparación, deseos del menor con su beneficio. En la práctica nos encontramos con que este superior interés del menor es una hipertrofia de los derechos de los menores. Una cosa es que los menores sean sujetos de derechos, cualquier persona es sujeto de derecho con independencia de su calidad moral o de su edad o de su condición racial, todos somos titulares de derechos, pero el ejercicio de esos derechos no le corresponde siempre a los menores. Para eso existe la patria potestad. La patria potestad, desde el punto de vista social, incluso jurídico, está desapareciendo. Está desapareciendo en las familias. Se está dejando a los menores que sean los que decidan sobre su futuro. Se está poniendo a los menores en el foco de los conflictos, por ejemplo, de familia. Cada vez es más habitual que los abogados llegan a sala diciendo: escuche usted al menor que le diga lo que quiere. El menor es que no quiere ir con su padre, escúchele por qué no quiere ir con su padre. Y el menor tiene 7 años o tiene 8 años. Hay una dejación constante de esta patria potestad en los menores por este empoderamiento falso del menor, porque cuando se reconocen derechos de los menores es respetar determinados derechos de los menores de una manera que antes no se hacía, por ejemplo, pero siempre bajo la patria potestad, porque para eso existe la patria potestad. Son seres en formación y son sus padres los que tienen que decidir. La única manera de hacerlos libres de mayores, como ha dicho antes Inger, es coartarles esa libertad de menores para que sean capaces de luego valorar qué es ese ejercicio de esa libertad. Entonces, de una manera no tan pedagógica, pero sí de una manera jurídica, lo que acaba de decir Inger se produce muy habitualmente y muy a menudo también. Muy bien. ¿Y cómo ha pasado esto? Es decir, vemos que ha habido una especie de confusión de lo que significa poner al niño en el centro, que es una cosa que en los centros educativos se repite mucho. En este colegio, si algo lo caracteriza es que ponemos al niño en el centro. ¿Quién no va a querer poner al niño en el centro? No, queremos poner al niño en un rincón, ¿no? Entonces eso, evidentemente, cuando tú llegas a un centro y te explican por qué merece la pena matricularle ahí, no te dicen: aquí pasamos de los niños, no es, les acompañamos, estamos pendientes de sus deseos, de lo que quieren. Entonces, ¿cómo hemos llegado a malinterpretar tanto lo que significa hacer crecer a los niños, ¿no? O sea, ¿qué factores nos Entonces, yo quisiera continuar con la imagen de cómo trabaja una maestra de primaria cuando funciona lo de la autoridad en el aula, y que es muy distinto de la pedagogía que salió de los años 60. Cuando funciona bien, la maestra cría a su grupo, y con una autoridad tranquila pero clara, ella les muestra a los niños lo que deben hacer. Estar sentados bien en su lugar, tener el cuaderno en la mesa, tener el lápiz de cierta manera, escribir en esa línea y que quede bonito, hacer las 3 líneas cuando lo dice ella. Eso parece cosas sin importancia, pero son muy importantes. Lo que hace es que enseña al niño no solamente a leer y a escribir, los enseña a seguir un modelo, los enseña a dejarse guiar en cosas que no saben y es por su bien. Además, les enseña que hay una autoridad que está ahí para ellos, para su bien, que hay autoridades buenas y que ella es una persona en la que pueden confiar. Es una certeza absoluta. Cada día estará allí, cada día dirá lo mismo, no cambiará, no tendrá favoritos. Si dice que esto es lo que hay que hacer para el viernes a primera hora, es lo que hay que hacer para el viernes a primera hora. No habrá cambiado, sino eso de poder confiar en un adulto, y un adulto que quiere el bien del niño es de valor incalculable, porque esto le da la idea al niño de que algunas cosas funcionan bien. Si estoy con gente buena, me va a ir bien. Y el niño está además creciendo, está incorporándose al mundo social de la escuela, al grupo de alumnos. Se sentirá muy orgulloso de ser tan grande como para ir al colegio y estudiar en el colegio. Querrá incorporarse en ese grupo que ve como positivo y prestigioso.
Entonces la actitud de la maestra como la persona que organiza ese grupo es muy importante y el niño normalmente querrá ser visto, como se dice ahora, por la maestra y querido. Hace las cosas no porque está obligadísimo o algo así, está obligado, pero lo hace porque lo hacen los demás, porque es algo bueno y porque quiere que la maestra le sonría. Querrá también una estrella de oro en su cuaderno, pero sobre todo querrá la sonrisa y la aprobación de la maestra. Se solía decir en otras épocas que los niños se enamoraban de la maestra. Hay algo de eso, hay que entenderlo en el buen sentido de la palabra. Pero fundamentalmente aprende el niño, si la clase funciona bien, que hay sociedades benéficas, buenas, a las que me gusta entrar y en las que quiero estar. Y eso sería un ejemplo de una buena política, buena autoridad. Y como se puede ver, eso no tiene nada que ver con eso de liberar. Porque sí, se libera al niño, pero más tarde y a través de estas estructuras que acaba de conquistar, diría yo, y que le va a servir durante toda su vida. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues es que son tantos los factores por los cuales podemos decir que hemos llegado hasta donde nos encontramos que no acabaríamos. Evidentemente hay una falta de valores generalizada y yo creo que eso es lo que está en el fondo de casi todo. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Yo creo que mediante una mala interpretación de lo que es los derechos individuales, una tendencia cada vez más desarrollada en la sociedad de concebir al individuo como ser isla, como persona única, independiente, que no se la aparta de la sociedad y, por tanto, el individuo tiene derecho a todo. Y no sabemos muy bien qué significa eso de tener derecho a todo y cómo ha de ejercitarse ese derecho, como digo. A los niños se les convierte en adultos desde el punto de vista jurídico, se les convierte en autorresponsables cuando no pueden serlo. Y todo esto también viene dado por, como digo, hay otra parte de este individualismo que también es la irresponsabilización individual. Por una parte, tenemos derecho a todos, pero no tenemos ninguna obligación. Y siempre, lo que nos pasa siempre es culpa de otros. O sea, o es culpa de los políticos, que siempre es muy fácil echarle la culpa a los políticos, o es culpa de la maestra, o es culpa de que no tengo dinero, o es culpa de porque siempre es culpa de otro, y muchas veces esta falta de responsabilización ha generado una nueva forma de educar. Los padres han delegado la educación en otros. Han delegado la educación en la sociedad. Es que estas leyes educativas que tenemos, pues fíjate, bueno, pues habrá una parte también que será la educación en tu casa, porque a los maestros no están obligados a educar a los niños, son los padres los primeros que tienen que empezar a educarlos en casa. Hay cosas que sí tienen que aprender en la escuela, pero no es una delegación en el colegio que le enseñan a comer. En casa no come de nada, que en el colegio le enseñan a comer, que eso es muy habitual, o que en el colegio le quiten el pañal al principio, o la guardería, porque en casa es que siempre otros. Una desresponsabilización. Yo ahora mismo, por ejemplo, lo comentaba antes de entrar en sala, de entrar en esta sala de conferencias, hablando con ellas, cada vez veo más. Yo, por ejemplo, cuando empezaba a dedicarme a familia, había conflictos de patria potestad por si era un colegio concertado o un colegio público, o religioso o no religioso, si hacer la comunión o no hacerla, si se puede ir de excursión con el colegio a Londres o no. Ahora puedo decir que el 70 o 75% de los asuntos de patria potestad que tengo es para ir al psicólogo. Y yo estoy segura que todos los niños no necesitan un psicólogo. El problema es que también detrás de esto hay una dejación en el psicólogo de a ver por qué coge rabietas el niño, a ver por qué es tan desafiante. Pues a lo mejor es porque tú no estás ejerciendo correctamente tampoco tu autoridad como padre. Y el psicólogo no te va a dar la fórmula de Fierabras para que el niño de repente haga las cosas bien. Entonces, esta desresponsabilización, poner al niño en el centro, dejas a niños solos, sin referentes, y que llegan al colegio pues bastante perdidos. Entonces, yo creo que hemos llegado hasta aquí por la falta de autorresponsabilización y por el abandono de la sociedad. El individuo isla.
y el que tiene derecho a todo. Entonces yo creo que un buen concepto de autoridad, una autoridad buena de la que hablaba Inger, es fundamental porque al final estamos creando una generación, hombre, no todos los niños evidentemente, pero sí muchos niños en las que hay una gran brecha de educación, entre los que se han educado en valores, se han educado con límites, se han educado con una autoridad buena y los que no la tienen. Porque esa generación, cuando llegue a ser mayor, será una generación de adultos frustrados, que se creen que en el mundo tiene que darles todo y no son capaces, tampoco confían en sí mismos para conseguirlo. Entonces yo creo que va a haber una gran brecha, no solamente educativa, que ya la hay en algunas cuestiones, sino también de valores y de enfrentarse al mundo. Sabéis que hay hace como unos años salió un estudio precisamente que analizaba los estilos parentales y entonces veían como uno de los estilos de pedagogía libertaria, pues que los niños, por ejemplo, tomen la decisión de qué se ponen por las mañanas, qué quieren comer, si quieren hacer X horas, ¿no? Y veían que vivían en un gran estrés, o sea, a nivel psicológico, o sea, que puede tener un montón de relación real que tengan que ir al psicólogo si le están obligando a decidir todas las cosas, porque se demostraba que a nivel neurológico los niños sufrían un gran estrés porque tenían que preocuparse de los límites, que es justo lo que no tiene que hacer un niño, que es vivir alocado y que otro le vaya poniendo un poco los límites, ¿no? Entonces, la obligación de ser adultos es como robarles la infancia, de alguna manera, ¿no? Que decías que era una... Hablabais... Es una forma sutil, lo hablábamos también antes, es una sutil forma de maltrato. Sé que suena muy duro, pero es una sutil forma de maltrato. Porque en la medida en la que a un hijo no le das, o a un menor no le das lo que necesita, no le estás ayudando a ser un adulto competente de mayor. Todos vemos que no dar de comer bien a un niño es maltrato, o dejarle solo en casa, o no lavarle, que vaya siempre, o no llevar al médico. Los servicios sociales entrarían enseguida e intervendrían en un caso de un menor en estas circunstancias, pero nadie se plantea que no ponerle límites a un niño y no imponerle la autoridad también es una forma de maltrato, porque le estás privando de esos referentes morales que necesita. Y que es que todos tenemos referentes morales, todas las personas tienen referentes morales, y si no son los padres, los sustituirán por otros. Yo creo que... Sí. Hablamos antes también del concepto de ejemplaridad, que tiene que ver con autoridad, y que un profesor o también una madre o un padre tienen que ser ejemplares. Eso, lo quieran o no, ese es su papel, tienen que serlo. Y como saben seguramente ustedes, se ha dicho para los profesores que esto es algo, bueno, como es una profesión, que eso de tener una misión, de ser ejemplar, eso es anticuado, ya no vale. Pero no es cierto. Es ejemplar, porque los alumnos ven al profesor durante 40 o 50 minutos, observan todo lo que hace y dice el profesor y lo comentarán después y se acordarán de lo que habrán visto. El profesor es ejemplar y está observado en cada momento y en todo lo que hace. Lo que quisiera mencionar también, un poco para introducir otra vez lo de conocimiento, que el profesor también, y con su autoridad y con su ejemplaridad, es como un puente al conocimiento. Y que es cierto, se puede leer en un libro, se puede aprender de algo en Internet, y está asequible casi todo, pero la gente no lo hace, porque se necesita un puente hacia ese contenido. Esto es bueno enseñar, es bueno aprenderlo, y es bueno aprenderlo ahora, y lo debes hacer. Y esto es la función un poco de la persona del docente. Y voy a tomar un ejemplo para decir que esto es también para los adultos, ya que en mi papel enseñando español a suecos en general, que tienen 20 años por lo menos y que hacen esto a tiempo completo y, claro, pagan sus gastos de vida durante sus estudios y, bueno, se matriculan para aprender el español y dicen el primer día que ahora en 6 meses vamos a hablar español perfectamente. ¿Cómo me alegro de antemano? Y ya que sabemos que esto es muy duro, hicimos una vez, hace algunos años, un convenio con el Instituto Cervantes,
que tienen un programa de español para hablar y escribir muy bueno, muy profesional, muy caro. Entonces, y logré que no íbamos a pagar casi nada en la universidad. Esto se iba a ofrecer a los alumnos durante un semestre. Y todos los alumnos de idiomas desde siempre se quejan de que el material no está actualizado y que no les dejan hablar. Quieren hablar, que se hable más. Bueno, tuvieron acceso a ese programa, les dijimos que vamos a tomar ejemplos de los textos de allí en las pruebas de habilidad. Y es que todo para alentarlos a estudiar con el programa. Y da la casualidad de que el programa tiene una parte profesor. Uno puede entrar y ver si los alumnos han abierto el programa y cuánto tiempo han pasado en el programa. Y ya pueden ver en mi cara que fue una decepción. Muchos no entraron nunca, algunos entraron un momento. Así que esto de decir que vais a aprobar más fácilmente, que esto os conviene, que eso es lo que estáis pidiendo, para eso estáis aquí. Y ni así. Entonces, yo no tengo la explicación de por qué cada uno de estas personas, que son personas adultas, etcétera, ¿por qué no lo hicieron? Pero mi interpretación es la siguiente, que también una persona adulta necesita a otra persona como puente para decir que esto es bueno, esto lo debes hacer ahora. Si lo haces, yo te voy a sonreír. Es una metáfora, ¿no? Lo haces bien, te va a ir bien, etc. Y es que si ni siquiera adultos que no van a hacer otra cosa y que tienen esa meta, ni siquiera ellos lo hacen sin tener un tipo de acompañamiento, que es lo que es el profesor. Eso quiere decir que no era para enseñar el contenido, era para estar allí. Eso era como la función pedagógica, la autoridad, una autoridad benéfica. Esto para decir que en el primer grado, en el colegio y en la universidad, las personas humanas solemos necesitar el apoyo moral para hacer lo que está bien. Y entonces, eso para dar la conexión con la idea de ejemplaridad. El profesor es ejemplar, es un apoyo, es una muestra de que es posible hacer lo que el alumno va a hacer. Y el profesor garantiza con su presencia y con sus palabras que lo que vas a hacer es no solamente bueno, sino eficaz y bien desde todos los puntos de vista. Y entonces lo que están buscando esas personas que son adultas, yo creo que están buscando algo que será como la autoridad de apoyo para poder hacer lo que quieren hacer. Eso es a donde quería venir. Para poder hacer lo que uno quiere hacer. Un apoyo para las buenas intenciones. O sea, la autoridad en educación genera, ¿no?, lo que estáis contando, como esta relación mimética que uno te hace, o sea, te hace querer ser. Ambas yo creo que citáis en las obras a Recalcati, que habla de la erotización en la enseñanza, que es como algo que te hace desear ser mejor de cómo eres, estar en un punto mejor del que eres, o sea, que ejerce un poder de atracción sobre ti que te hace, por su ejemplo, que te hace ir como a sitios mejores, ¿no? Entonces, me gustaría que fuésemos por ahí, ¿no?, como para empezar a pensar cómo podemos reconstruir esta crisis de autoridad en la que hay una caída de referentes morales, pero por tanto, ¿qué vías de reconstrucción podemos tener para tener estos ejemplos, estos referentes morales, para que los adultos sean adultos de confianza y ejemplos como dignos de imitar, que quieran, ¿no?, que quieran otros seguir? A ver, ¿cómo lo revertimos? Yo soy muy de humanismo, es decir, todos somos responsables. Lo primero por lo que hay que pasar es por el principio de responsabilidad. Salvo las personas que no tienen capacidad de decidir, somos todos responsables. Echar siempre balones fuera, el culpar siempre a otros de lo que sucede, incluso cuando se critica
estas cosas que estamos hablando hoy aquí, cuando se critica la crisis de autoridad y cuando se critica, pues no sé, la falta de valores y demás, no nos autoexaminamos. Y nada sería posible si todos nos pensáramos que podemos hacer algo por revertirlo. Entonces yo creo que ese pesimismo generalizado de estamos en el peor momento de la historia, nunca ha pasado esto, que esto da para otra conferencia también, la exageración del lenguaje, que al final si todo es grave, nada es grave. No somos capaces de dimensionar las cosas porque todo es gravísimo, todo es horroroso o todo es fantástico y maravilloso, pero no somos capaces de establecer graduación de las cosas. Este pesimismo que también del que bebemos tanto, yo creo que no conduce a ningún lado. Hay que ser realistas y hay que ser capaces de determinar en qué fallamos como padres, como docentes, como ciudadanos, como trabajadores. No todo es culpa siempre del compañero ni del jefe. No todo es culpa del legislador que hacemos malas leyes y así estamos los jueces poniendo las leyes, las sentencias de tal manera, o que no tenemos medios, aunque se dice siempre en justicia. Es que no tenemos medios, bueno, sí, pero también hay cosas que hacemos mal. Y eso yo creo que hay que pasar por el autoexamen, la autoevaluación y pensar en ese principio de ejemplaridad. Al final nos vamos a quedar con este eslogan de la conferencia o de la charla. Hay que ser padres ejemplares también. Yo a veces lo he puesto algunas veces en algunas de mis resoluciones judiciales cuando, por ejemplo, se ha establecido un régimen de visitas con uno de los progenitores y el progenitor custodio, pues de repente dice que, bueno, que es que su hija o su hijo es que no quiere ver al otro y que por eso no le lleva. Entonces yo siempre les pongo les pongo en las resoluciones a veces que han claudicado de su patria potestad, porque le están enseñando a su hijo y a su hija que las sentencias judiciales se pueden no cumplir. Si un juez no me puede obligar a mí a hacer cosas, ¿quién me va a obligar? Porque al final, no es por nada, pero las sentencias, digo yo, que son de obligado cumplimiento, al igual que las leyes. Si tú ya le estás inculcando a tu hijo esta falta de ejemplaridad, es decir, yo no cumplo la resolución judicial porque, hijo mío, tú no tienes por qué hacer esto, ya le estás enseñando que no hay autoridad. Y yo se lo pongo así. A lo mejor es una manera de verlo. Ya es que el niño está muy ansioso, pues habrá que trabajar para que no esté ansioso. Habrá que ver qué es lo que podemos construir, pero no puedes, tú como padre o como progenitor, como docente, convalidar rebeldías a una autoridad, porque yo creo que, y también otra cosa que tenemos que hacer, yo creo también, es mejorar esa dieta cognitiva de la que hablábamos también antes de entrar, de qué seguimos, qué leemos, qué escuchamos, porque también partimos de la base de que todo lo que dice cualquier persona es válido y no, hay que también fomentar ese espíritu crítico, el pensamiento crítico en los menores y en los mayores. Tenemos que cultivarlo porque estamos ahora mismo en una sociedad especialmente polarizada en la que hay una gran desinformación, en la que cualquier cosa que se dice en Internet parece que es verdad, como decía no sé quién, por una foto de Paulo Coelho en blanco y negro y cualquier frase motivadora y ya parece que con eso ya has hecho tu filosofía de vida. Pues hay que saber a quién seguir, a quién leer. A los niños hay que también orientarles, no basta, como hablábamos antes, del desarrollo de competencias de lectura, sino también qué estás leyendo. Porque no es lo mismo leer el Marca que leer a lo mejor un libro en el que te está enseñando algo además de leer. Yo creo que es este constante cuestionarse las cosas, ser ciudadanía activa, ser sociedad civil crítica, pero crítica constructiva, no protestona solo y no negativista, sino también constructiva. Oye, bueno, es que me acuerdo del otro día en una discusión en Twitter, porque hablaban de que España tiene un 23% de Producto Interior Bruto en economía sumergida. Y yo decía, bueno, ¿y cuánta de la gente que está poniendo al gobierno a caer de un burro paga facturas sin IVA, o sea, paga reformas sin IVA? ¿Cuántas de estas personas falsea el domicilio de los padres para luego pedir que le den el colegio X? Es decir, que está muy bien eso de que los demás tienen la culpa, pero nosotros cómo nos comportamos, ¿qué trasladamos a nuestros hijos? Hijo, vas a entrar en tal colegio porque nos hemos empadronado todos en casa de la tía y así te lo dan. Pues ¿qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos? O sea, yo creo que el principio de ejemplaridad es lo primero que hay que trabajar y, por supuesto, conducirnos de una manera más crítica en general con la sociedad. Autoridad es buena. Autoritarismo no es autoridad, que también es otra cosa que se está trasladando mucho en la cultura popular, el pop, que le llaman, confundiendo la autoridad con el autoritarismo, y no es lo mismo.
Y bueno, ya no sé si luego vamos a hablar de esto o de lo del tema de los referentes de celebridad. Sí, o sea, si quieres cuenta eso, ¿no? Justo ahora mismo que cuando cae la autoridad nos queda solo un poder, un abuso de poder o una celebritas que es como la popularidad, ¿no? Esto que me encanta. El privar a los menores y a los adolescentes y a las personas en formación, que muchas veces se extienden más allá de los 18 años, en esta adolescencia o adultescencia constante, privar a las personas de referentes buenos, de esta dieta cognitiva de la que hablaba, de a quién sigues, a quién lees, quién te parece que tiene ideas válidas y quién puede opinar, porque todo el mundo tiene derecho a opinar, pero su opinión no es respetable, porque no todas las opiniones son respetables, en el sentido de asumirlas como propias. Hay que respetar su derecho de expresión, pero no necesariamente le puedes dar el mismo valor a la opinión de una persona que habla de, yo qué sé, de que hay que hacer tal cosa, que un médico a lo mejor que te habla de conductas de salud, que no es lo mismo lo que te pueda decir un señor que tiene 100.000 seguidores pero que no ha estudiado nada, que lo que te pueda decir una persona que está formada, por ejemplo, en medicina. Esta dieta cognitiva también la entronco con que la falta de referentes válidos, la falta de valores dentro de la familia, dentro de la escuela, de autoridades legítimas, que serían los padres y los maestros ejerciendo, en este caso, una autoridad coercitiva, sana, dentro de los derechos de los menores, pero coercitiva, no deja de ser también imposición de límites, imposición de determinadas privaciones, de determinados castigos o recompensas, dentro siempre, por supuesto, de lo que es correcto. Dejar a estos menores en estos referentes les conduce a tener que buscarlos fuera, porque todos necesitamos modelos de comportamiento, y los ponemos en manos de lo que yo he llamado, antes hablaba de la potestas y la autoritas de los juristas, de la tercera forma de autoridad de la que yo hablo en el libro, que es la celebritas. La autoritas como tal se está orillando, se está desterrando. Las personas que tienen ciencia, conciencia, experiencia, esos no nos importan. Nos importa quien tiene muchos seguidores, quien sale en la tele y quien tiene un canal de TikTok súper interesante porque te habla de cómo hay que estar guapo, por ejemplo. Estos influencers, estos referentes, que fíjate tú ahora, vamos un poco tarde, van a regular ahora a los influencers, que lleva siendo hora. O sea, llevamos un montón de tiempo viendo cómo están atacando a la salud pública, generando trastornos de conducta alimentaria y muchísimas cosas, por ejemplo, precisamente porque ante lo que te pueda decir alguien que tiene 1 millón de seguidores en TikTok y lo que te puede decir un médico, pues evidentemente muchísimo más interesante lo otro. Entonces yo creo que también generar este sentimiento crítico, este pensamiento crítico en los menores, a ver, que tiene muchos seguidores no significa que sepa, y no significa que sea una persona honorable o que sea una persona con criterio, puede ser simplemente que hace cosas divertidas y ya está. Entonces yo creo que esto también es muy importante. Las redes sociales por sí mismas no son malas. Lo que es malo es no tener pensamiento crítico a la hora de acceder a ellas. Nunca culpemos a la tecnología, sino que culpemos a la educación, porque entonces siempre tendremos esa excusa. Sí. Para continuar en esa línea, quisiera mencionar otra vez más la palabra responsabilidad, porque si tenemos autoridad, aunque la usemos bien o mal, eso también es una responsabilidad de los padres, claro, y los profesores. Y yo quisiera enfocarme 2 minutos en los profesores. No se puede ir diciendo que hay que respetar a los profesores así por así. Necesitan el apoyo de las leyes, pero también necesitan exigirse mucho a sí mismos. Deben conocer bien su materia, deben. Así que eso de ponerse a enseñar algo que uno sabe a medias es grave irresponsabilidad. Eso es número 1. Pero también eso de estar actualizados, de venir a clase habiendo pensado en el grupo, lo que va a ser lo mejor para el grupo, que no va a ser lo mismo que el año pasado. Este grupo ha vivido otras cosas, hemos tomado otros ejemplos. Hay que adaptar el programa de la clase al grupo. Eso de estar también preparado físicamente, y les parecerá un poco exagerado, pero el profesor debe tener un contacto con quizás 30 alumnos, y hay que estar en forma psíquica y física para hacerlo. Es la responsabilidad del profesor
dormir bien y hacer ejercicio. Van a sonreír, pero para poder trabajar bien, hacer lo mejor para el alumno, entregar bien, escuchar las opiniones, lo que dicen, contestar de manera adecuada, ver a quién necesita un poco más de apoyo, todo lo que se suele decir que es psicológico, pero es de atención al alumno. Y es una atención que tiene que ver con el desarrollo de los conocimientos del alumno, pero tiene también que ver con toda su persona. Pero yo diría que esa atención es discreta y se hace al mismo tiempo que se enseña. Y para poder enseñar de este modo, el profesor tiene que estar en su mejor forma. Y quisiera terminar con esto. Aquí hemos hablado de la autoridad y todo esto está muy bien, pero con la autoridad hay también una responsabilidad y es un tipo de control sobre sí mismo, una voluntad y de vez en cuando un sacrificio para ejercer ese modelo. Y mencionamos antes que deberíamos terminar con algo positivo, y lo positivo es que podemos influir en la situación. Cada uno podemos hacer algo mejor que lo que solíamos hacer o lo que, etcétera. Tenemos una posibilidad de empezar no desde cero, pero cada día es algo nuevo, cada clase es algo nuevo. Los profesores tenemos esa maravilla de que los alumnos se renuevan continuamente sin que hagamos nada. Es que son nuevos, las posibilidades son nuevas. Es decir, que no tenemos excusa para no hacer lo mejor. Y para volver a hablar de lo de la maestra y lo del amor, entre comillas, de la afectividad en la enseñanza, es muy difícil que un profesor no quiera al grupo, de cierta manera. Hay que entenderlo bien. Que quiera en el sentido de dejarse influir por la respuesta que le llega del grupo. Y también como concluir un poco, tanto en la familia como en la educación, eso de llevarse bien con los demás, y saber que uno ayuda a mejorar su vida, dicho de manera solemne, muy solemne. Pero uno les aporta algo que es bueno para ellos. Ese es un gran don. Yo diría, eso es como queremos vivir. Genial. Tenemos todavía 5 minutos más antes de pasar a las preguntas, si os parece, y quería, de hecho, esto no lo hemos preparado. Esto que voy a decir ahora no estaba preparado, pero mientras os escuchaba me he acordado de 2 cosas vuestras que os he leído antes. De la tercera de ABC que escribiste hace poco, Inger, sobre el caso de Estonia, que tanto te fascina y que creo que puede ser un ejemplo de autoridad pedagógica, de saber a dónde quiere ir uno. Para poder crecer uno tiene que saber a dónde quiere ir, y creo que es parte de los rasgos que caracterizan a una persona con autoridad, que sabe, ¿no? O sea, que tiene clara la meta. Y a lo mejor nos puedes contar un poquito para cerrar, para poder pensar en propuestas positivas de gente que lo está haciendo bien. Y luego, Natalia, no lo hemos comentado antes, pero uno de los ejemplos que me parecen más interesantes como ejemplo de autoridad y de ejemplaridad es el que cuentas de Luis Argüello, cuando sorprende a todos con las declaraciones que hace, un poco distanciándose de lo que se esperaba, pero que, ¿no? Sí, que es un gran ejemplo. Vale. Bueno, lo de Estonia, como no está tan lejos de Suecia como de España, me interesa mucho. Y yo creo que seguramente saben que en las últimas comparaciones PISA, Estonia salió como el mejor país europeo en educación. Y se trata de alumnos de 15 años en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Y lo curioso es que obtuvo su independencia de la Unión Soviética en 1990, 91, por ahí, y entonces empezó casi desde cero. Pero había una admiración por la educación, había una gran tradición de lectura, pero también había unas experiencias sociales muy negativas y no había nada de dinero y gran incertidumbre frente al futuro.
Y entonces empezaron a trabajar dando mucho énfasis a la educación y combinan varias cosas interesantes. Primero, bastante libertad para los colegios, para contratar a profesores, para decidir cómo van a trabajar. Una tradición de que hay que estudiar, tener un profesor, tener tareas, tener clases, etc. Así que una tradición pedagógica clásica, si se quiere, se combinaba con un interés por la digitalización, porque es un país muy pequeño, muy alejado de los centros europeos económicos, y decidieron hacerse modernos en eso, pero sin dejar el modelo tradicional de educación. Y además decidieron dar, como dije, bastante libertad a las familias para elegir centro, a los profesores para elegir cómo trabajar. Así que es una combinación, un equilibrio entre lo tradicional, cierta modernización tecnológica y confianza en los padres y los profesores y en su capacidad de elegir lo que está bien. Están encantados los estonios, eran los mejores en la última vez, y esta vez hubo una propuesta: si vamos a convertir el día de Pisa como en fiesta nacional o algo, quién sabe cuánto tiempo dura esto, pero lo interesante es que un pequeño país ha sabido poner en la educación algo de su alma. Decimos, estos somos nosotros somos un país de educación y hemos apostado por la educación. Todo el mundo habla de educación. Cualquier ministro habla la boca y habla de educación. Así que se puede ayudar a convertir un país, el colectivo, en más interesado por la educación por decisión. Se puede hacer. Y ya que Estonia en cada Pisa se ha elevado y se siguen hasta ahora elevando más y se están acercando a Singapur, etc. Así, eso quiere decir que se puede hacer. Tiene que ver con la decisión del país. Y una familia puede hacerlo, pero también una colectividad. Se puede hacer, depende de nuestra voluntad. Eso es el mensaje positivo. Sí, de lo que contaba antes, un buen punto de partida, como un ejemplo de esas cosas que podemos hacer para contribuir a una mejor sociedad en general, no solamente a respetar esta autoridad, es un ejemplo que ponía en el libro. Podemos empezar, por ejemplo, por no dejarnos atrapar por las redes de polarización. Y estas redes de polarización están en todas partes, no podemos culpar solamente a quien está en el gobierno actualmente, porque está en todas partes. Entonces, cada vez que sale una cuestión polémica, la gente se une los que somos un poco viejos. Hay gente de mi generación que no es tan vieja. ¿Os acordáis cuando teníamos el programa este que eran los tigres y los leones? No, tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Entonces, ahora yo creo que vivimos una sociedad en la que estamos siempre con los tigres o con los leones. No estamos con las gacelas o con las cebras, no, tigres o leones. Eso tiene que estar siempre en un lado. Entonces surge una polémica, la que sea, y entonces automáticamente tenemos que buscar con qué equipo nos vamos. ¿Con el de los leones o con el de los tigres? Cuando nadie escucha las declaraciones ni las contextualiza, te la dan masticada. O sea, tu equipo de leones te da masticada la polémica y lo que tienes que hacer con esa polémica. Entonces, aquí pongo un ejemplo que claro, a la gente luego se le cruzan, se queda como los conejos en la carretera cuando ven un coche, que se quedan como mirando al vacío diciendo, no, hay algo que no me cuadra. Y eso es un ejemplo que pongo en el libro. No sé si se acuerdan, hace unos años unas declaraciones de Irene Montero en el Congreso de Diputados hablando, no me acuerdo de qué hablaba, pero que a contestación de una pregunta de la ley trans, no me acuerdo, que le hacía una pregunta a una diputada de Vox, dijo textualmente lo siguiente. Dijo: todos los niños, las niñas, les niñes de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan. Con independencia de lo que nos parezca lo que dice Irene Montero, lo que yo no vi
cuando la escuché aquí es que estuviese incitando a la pederastia. Sin embargo, hubo una corriente polarizadora tremenda diciendo que Irene Montero estaba invitando a la gente a la pederastia. A ver, se puede criticar las declaraciones de Irene Montero por sí misma sin necesidad digamos, puedes decir, pues no estamos de acuerdo, pues no es verdad, pero no decir lo que no dice. Entonces, claro, yo cuando salió esto, yo ya he cogido la costumbre de irme directamente a escuchar el vídeo o irme directamente a ver qué ha pasado, porque ya estoy tan cansada de que me digan lo que dicen que no dicen después, y tantas veces pasa, pues entonces yo ya me voy siempre a la fuente. Y creo que esto es algo que tenemos que enseñar también a nuestros hijos y a nuestros alumnos. Vete primero a ver qué es lo que se ha dicho. Y claro, aquí se descolgó Luis Argüello, claro que se quedó todo el mundo, como digo, como los conejos en la carretera, porque claro, teóricamente tiene que meterse con Irene Montero porque está diciendo algo que moralmente no coincide con la ideología católica. Pero Luis Argüello va y dice que no creía que la ministra hubiera defendido que los niños pudieran mantener relaciones sexuales. No es verdad que haya dicho eso. Entonces, claro, todo el mundo diciendo... Sí, como que el periodista fue y le dijo, ¿qué le parece que haya defendido esto? No creo que haya defendido no ha dicho eso. Entonces, claro, esto es un buen ejercicio de la autoridad por parte, en este caso, de Luis Argüello. Es decir, lo facilón, decía, sí, es que es impresentable lo que dice esta persona. No, esto es lo que le da calidad a esa autoridad. El decir lo que realmente pasa. A ver, no estoy de acuerdo con Irene Montero por esto, pero no ha invitado a la pederastia. Entonces, yo creo que esto es un ejercicio que tenemos que hacer como ciudadanos. Seremos mucho más felices, además, porque seremos capaces de dimensionar verdaderamente qué es lo grave y qué no es lo grave. Y gastamos muchas energías en polémicas absurdas, en polémicas que no conducen a nada y que lo único que sirven es para dividir más a la sociedad. Bastante ya hay para estar dividido, bastantes problemas tenemos como para además engancharnos de polémicas artificiales. Y aquí ya digo que todo el mundo interviene, aquí no hay buenos ni malos, aquí todos son igual de malos. Es decir, tenemos que ser dueños de nuestras propias polémicas también y no meternos en todos los charcos ni en todos los jardines y no contribuir a este clima que también hablo en el libro, que España es el segundo país, creo, el tercero más polarizado del mundo. Es verdad que, bueno, que no podemos esperar que en Irán estén polarizados o en China, ¿no? Pero en España, o sea, de las naciones libres, somos de los países más polarizados del mundo. Creo que nos gana Argentina y no sé si hay algún otro país más por ahí y de Europa, desde luego, que somos el país más polarizado. Algo estamos haciendo mal. Y eso tampoco creo que sea positivo para la educación de los adolescentes. Agarremos el debate, cojamos la sartén por el mango y seamos capaces nosotros de formar nuestro propio criterio, sin que nos lo den aquellos que pretenden enfrentarnos. Muy bien. Oye, vamos a pasar a las preguntas porque estoy convencida de que mucha gente quiere, además de también participar y poder levantar la mano, y os pasaremos el micrófono y así podemos abrir el debate al público, que nos quedan todavía unos minutos para poder disfrutar. Nada, levantáis la mano y alguien se acercará a daros un micrófono. Buenos días, muchas gracias a ambas. Yo soy tutora de un grupo de 5 años, ¿no? Maestra infantil, y me veo con... O sea, los padres se sienten muy juzgados por cómo ejercen la autoridad, ¿no? Las tutorías es un tema como un poco difícil, hablar de límites, porque enseguida ellos se defienden con no, pero yo pongo límites, ¿no? Yo ejerzo la autoridad como padres, ¿no? Porque como de todas las casas todo el mundo opina, de educación ya todo el mundo opina. Entonces... de lo que yo les hablo en las tutorías es de la firmeza, no solo de la autoridad, ¿no? Porque ellos se piensan, bueno, por cómo nos arrastra un poco la sociedad, ¿no? Se sienten obligados a poner límites y sí se justifican en cómo los ponen, pero no son firmes en cómo los llevan a cabo, ¿no? Y es ahí donde ellos se ven como que más... pues más se ven, ¿no? en una barca ahí en medio del mar sin saber llevar a sus hijos hacia dónde, no saben, ¿no? No, yo le digo que esto no lo tiene que hacer, pero claro, el niño se enrabieta y yo cedo, ¿no? O sea, hasta qué punto ellos se ven también con la capacidad de ser firmes, ¿no? Como es una falta de creer en su propia capacidad de ser ejemplos para sus hijos, ¿no? No sé si podían hablar también un poquito de esto. Yo creo que eso es más tuyo. Bueno, yo creo que todos sabemos en teoría cómo se debe hacer. Se debe ser firme. Y
Hay que convencerse de eso, pero primero, claro, los padres tienen que haber pensado en lo que deciden. Si realmente dicen esto, convencidos de que así debe ser, y voy a hacer que el niño haga lo que yo quiero, porque es el bien del niño. Y si hace una rabieta, bueno, voy a aceptar 1, 2 o 3, pero después desaparecerá. Y es mejor tener esa batalla ahora que no repetir ese momento tenso una y otra vez. Y lo que, como consejo, hay que decírselo a los padres: primero, piénsalo bien antes de poner una regla, y segundo, haz que se cumpla la regla. Es que no hay otros consejos, y si no cumple la regla es peor para el padre, mucho peor para el padre que para el niño. Además, en el famoso libro de Jordan Peterson sobre las reglas de vida, yo me he quedado con solamente una, ni me acuerdo de las demás, pero una es muy buena. Y dice: debes educar a tu hijo para que lo puedas querer tú y los demás. Esto no está mal. Voy a querer tú. Sí, hay una pregunta por ahí. Muchas gracias por la ponencia. Yo soy sacerdote y yo, tengo la tarea de educar a todos, desde los recién nacidos hasta los ancianos. Y quiero haceros 2 preguntas sencillas. Primero, me gustaría entender mejor qué es la ejemplaridad, porque yo me veo lleno de goteras por todos los sitios, ¿no? Y luego, ¿quiénes son autoridad para vosotras? ¿A quién miráis? ¿A quién? Yo admiro a Hannah Arendt. La he leído mucho, he leído sobre su vida, sobre el tipo de trabajo, sobre su valor, y también unas cosas de su vida privada, que se decía que tenía el genio de la amistad, y que la amistad era muy importante, y que quería, y se tenía la costumbre de reunirse con un amigo cada tarde para terminar así el día. La importancia de estar conectado con otros y su gran valor. He vuelto a leer mis apuntes sobre sus trabajos estos últimos días, porque en otras cosas habla de la autoridad. Y realmente es admirable como pocos. Así que sí, yo admiro a ella. ¿Y qué es la ejemplaridad? La ejemplaridad, yo diría que yo lo veo como responsabilidad de los padres y de los profesores, que es mi campo. Se puede ser ejemplar en cualquier situación y en cualquier profesión. Hay policías ejemplares, hay todo el mundo que cumple bien su función, y en todos los sentidos de la palabra, no solamente en lo práctico, sino en la atención a los demás. Estoy pensando en Paul Ricoeur, que habla un poco de qué es la buena vida, esto de vivir con otros, con tus familiares, bajo el amparo de leyes justas. Y no hemos entrado en eso, pero eso de que la libertad para funcionar tiene que basarse en leyes. Hay límites, otra palabra es hablar de límites, pero leyes, hay una conexión entre la libertad y las leyes. Y otra vez, para decir otra cosa más sobre Hannah Arendt, habla de la libertad como algo fundamental en la persona humana, en el sentido de que en cada momento podemos hacer algo nuevo. Y por eso tenemos la responsabilidad por lo que hacemos. Sí, podemos ir en un sentido o en otro sentido y tomamos una decisión. Y entonces somos responsables de eso. Y en cada momento podemos mejorar lo que hacemos.
superarnos, mejorarnos, tener más... otra cosa muy distinta que se me ocurre, vi una entrevista con alguien en prisión en los Estados Unidos, un criminal curtido, sí, y decía que nadie está obligado a dar el golpe o hacerlo. En cada momento puedes ir a otro lado. La decisión la tienes tú. Y eso es lo que él quería decir a otros, de esto iba la entrevista. Tomas una decisión. Y la bondad de nuestra condición es que siempre estamos en una situación nueva, podemos hacerlo mejor y la responsabilidad es nuestra. También la posibilidad, con responsabilidad va posibilidad. Pues respecto de los referentes, me lo han preguntado algunas veces y además a raíz de la publicación del libro me lo han preguntado y la verdad es que me he descubierto como una persona muy poco mitómana. Es decir, como quizás a lo mejor también por mi profesión, veo que todos tenemos fallos y que todos somos falibles. Creo que soy más seguidora de conductas que de personas en ese sentido, porque incluso las personas más honorables o las que más nos puedan parecer interesantes también tienen su parte negativa. Admiro a Hannah Arendt, también la menciono bastante en mi libro, admiro sobre todo a personas que han sido capaces de cambiar la mentalidad de la humanidad. Yo qué sé, Francisco de Vitoria, por poner un ejemplo. Es decir, ese tipo de cuestiones están fuera de duda, son gente que ha cambiado la mentalidad de las personas. Pero si me dicen que a quién admiro, pues sí que puedo decir que admiro a quien es capaz de hacerme creer en la humanidad. Admiro, por ejemplo, y es un foro oportuno además para decirlo, aunque lo dije el otro día, esto no es nuevo. Admiro, por ejemplo, a las hermanas del Cotolengo del Padre Aguirre, con las que trato habitualmente porque yo me dedico al internamiento de personas con discapacidad, que se dedican exclusivamente a cuidar a mujeres con discapacidad intelectual que no tienen a nadie y que son las primeras que están conectadas en Zoom, si hay que conectarse, las primeras que vienen a rendir cuentas si hay que estar, con una que te hacen pequeña. Yo cuando voy allí, claro, en plan juez, voy a hablar con ellas para enseñar y te dan siempre una lección de todo, de saber estar, de cumplir la ley, de colaborar con nosotros. A mí ese tipo de personas son las que realmente para mí pueden ser referentes morales, personas que te hacen creer en la humanidad, me hacen creer que no todo está perdido y eso yo creo que son ejemplos de comportamiento. Y respecto de qué es el principio de ejemplaridad, pues es que es lo que ha dicho Inger. Es aquellas personas, o sea, es conducirse de manera buena y justa. No siempre seremos capaces, porque hay veces que no somos capaces de en un momento determinado comportarnos bien. Pero, por ejemplo, yo siempre se lo digo a mis hijos, tengo hijos, les digo, en esta casa nunca oiréis hablar de alguien como el gordo o la tonta o el enano de tu clase. Mis hijos, yo creo que jamás, es que no les saldría jamás hablar mal de alguien, porque yo creo que es algo que nosotros no lo hacemos, normalmente no lo hacemos, o sea, pero claro, esa ejemplaridad es lo que se aprende en casa. Cuando alguien desprecia a otro es porque en su casa se desprecia. Cuando alguien acosa a alguien en el colegio es porque en su casa favorecen determinadas conductas de acoso, y el acoso no solamente es físico, también existe el acoso a la hora de, pues eso, de comportarse de manera contra alguien y a ver si ésta se va del piso porque hace muchísimo ruido, pues está, pues no sé cuándo. Esa manera de comportarse en casa es lo que luego no todo depende de los padres. Eso es así. O sea, hay gente que se conduce de manera maravillosa y, oye, pues hay otras circunstancias que influyen. Ustedes saben más de pedagogía que yo. Hay de familias maravillosamente estructuradas y con padres verdaderamente responsables salen luego hijos que cometen delitos o que se revuelven contra ellos. No todo depende de los padres, pero sí que la pequeña manera de estar en la sociedad depende mucho de cómo se comporte la gente alrededor tuyo. Entonces, yo creo que la ejemplaridad va ligada al respeto. Va ligada al respeto a las normas
y al respeto a los derechos de las personas. Es algo muy jurídico, pero es verdad. O sea, si al final no respetamos a los demás, pues no somos ejemplares. Y esto que estáis diciendo me ha recordado un montón, que lo hablábamos antes, a Javier Gomá, que tiene sus libros de la tetralogía de la ejemplaridad y que es buenísimo y muy sencillo, como comentábamos antes, porque dice que en el mundo donde han caído los mitos del héroe, del santo, o sea, que ya no tenemos como unos referentes claros, comunes, todos juntos a los que mirar y que están puestos de antemano, todos nos convertimos en posibles ejemplos para otros. Entonces, como que el que tienes al lado te va a influir. Otra cosa es cómo te influya, pero están entre nosotros, ¿no? Eso es súper interesante, yo creo, para comprender la responsabilidad individual. Más preguntas, aquí había una antes. Nos quedan 4 minutos todavía. Gracias a las dos. Yo no soy educador, pero en gran medida educo y en otras personas lo que yo hago puede afectar. Bueno, Natalia, has dicho que convalidar la rebeldía no es algo que se deba hacer, pero también has dicho que debemos fomentar el criterio propio. Pero un criterio propio no puede crear una rebeldía. Otro punto es que también a colación de esto has dicho que siempre tenemos que acatar y obedecer a sentencias judiciales como una autoridad, pero no siempre todas las sentencias judiciales pueden tener autoridad. O sea, autoridad en el sentido de autoritas. Y el tercer punto es que si nos pusiéramos en tesitura, entonces todo lo que hubiese hecho la Sudáfrica de la apartheid era correcto, porque estaba fomentada por los jueces, o el racismo de Estados Unidos en los años 60, o incluso Hitler a partir del 1933. Esto por un lado. Por otro lado... Con 4 minutos no voy a hacer. Bueno, el tiempo es relativo, lo decía Einstein. Yo no es cuestión mía, y él es autoridad. Ismar, usted ha hablado acerca de Estonia y es cierto, ha sido un referente tanto en lo tecnológico, pero también en lo humano, por un lado. Por otro lado, tuvo 2 momentos de independencia, el primero en 1918 y después fue en agosto del 91, cuando se independizó de la Unión Soviética, y es cierto que las repúblicas bálticas las tres han tenido un aspecto muy positivo en ese orgullo que usted ha mencionado. Pero también ha comentado acerca de los políticos y del interés de la educación. Bueno, aquí en España hemos tenido mucho interés por la educación con los políticos porque cada político ha sacado una ley nueva de educación. Entonces pienso que no es lo mismo una cosa y otra. Y disculpen si me... Bueno, tenía alguna cosilla más, pero igual... A ver. Tengo una buena noticia y es que tenemos más tiempo, así que podéis contestar tranquilamente. Rápido. A ver, las sentencias judiciales deben ser respetadas. Es que si no las respetas, se hacen cumplir. Si decides no respetarlas, entonces no critiques que se cumplan. Es decir, que llega luego alguien, pues no voy a pagar. Bueno, pues si luego te embargan en el banco, no protestes. O sea, eso es así. A ver, el sistema político que nos hemos dado, el sistema democrático que tenemos en España del 78, es un sistema basado en 3 ideas fundamentales. El sometimiento de todos a la ley, la defensa y garantía de los derechos fundamentales y la separación de poderes. Esos son los 3 principios por los que nos basamos. En el apartheid, no. En las leyes segregacionistas de Estados Unidos, no. Y en Hitler tampoco. Yo estoy hablando de nuestro sistema moderno, del mundo libre de verdad. Que bueno, que nos metemos en temas de teoría del derecho, filosofía del derecho. En el libro hablo mucho de esto, ¿eh? O sea, es que hoy estamos hablando de la parte pedagógica, porque es un libro que habla de todo un poco.
Si una sentencia no es justa, existe la posibilidad de recurrirla. Si ya 4 jueces te dicen que está bien, pues a lo mejor es que sí que es justa. Y si luego vas al Supremo y otros 10 jueces te dicen que está bien, pues a lo mejor es que tu concepto de justicia no es el que realmente hay que aplicar en este caso. Entonces yo creo que eso a lo mejor creo que explica lo que estoy comentando. Yo no he dicho que haya que obedecer siempre. Yo lo que he dicho es que hay que tener pensamiento crítico porque del cuestionamiento de determinadas cosas que hace la autoridad surge el avance. Si alguien no hubiese cuestionado la autoridad, estaríamos todavía en Atapuerca. Es decir, siempre tiene que haber alguien que revolucione, que cambie. Y dentro de nuestro sistema democrático existen formas también de revolucionar. En España, yo creo que, por ejemplo, la desobediencia civil, de la que tanto se habla, no tiene ningún sentido, porque la desobediencia civil, que sucedió, por ejemplo, el caso famoso de Rosa Parks, que se metió en un autobús de blancos y se sentó, es porque estaba luchando con un statu quo, con unas leyes que no eran justas. Entonces, cuando ya se reconoce la igualdad de todos, que todos somos iguales en derechos y además existen unas leyes que se pueden aplicar para eso, la desobediencia civil deja de tener tanto sentido. Lo que sí que existen son los movimientos civiles y las protestas y la capacidad de hacer cambiar las leyes, porque evidentemente las leyes responden a unas políticas de unos gobiernos o de otros, de unas sensibilidades sociales u otras, pero yo creo que sí que hay que criticar la autoridad. Lo que no hay que hacer es hacer como si no existiera, que es lo que estamos empezando a ver en determinadas cuestiones con el Poder Judicial, por ejemplo, recientemente. Es la primera vez en la historia que se ataca tan frontalmente al Poder Judicial y al final, si no tienes a quién recurrir, que es al Poder Judicial, ¿a quién recurres para hacer valer tus derechos? Entonces, yo creo que sí que hay que criticar la autoridad. Y no sé qué más me haya preguntado. Ya está, ¿no? ¿Hay algo más que me he dejado? Es que no me acuerdo. ¿Lo de? La rebeldía, sí, bueno, es un poco lo de la rebeldía. A ver, igual que en el tema educativo, tampoco queremos niños mansos, que todo lo que les digan... Yo me acuerdo cuando iba a preparación al parto me decía el psicólogo, si con 2 años su hijo no se sienta a ver la televisión con usted, no se preocupe, es lo normal. Y yo siempre me quedo con esa idea, digo, claro, es que hay algunos padres que piensan que los niños tienen que ser como si fuesen adultitos, que se sientan, que no hacen nada. A ver, que necesitamos niños que a medida que se van haciendo mayores cuestionen tu autoridad como maestro y como padre, pero sabiendo las consecuencias de ese cuestionamiento. Es decir, si mientas a tus padres porque para salir a una discoteca dices que te estás quedando en casa de un amigo a estudiar y luego se entera tu padre de que te has ido a una discoteca, tendrás un castigo. A lo mejor hay que hacer eso para darte cuenta de cuáles son tus límites. Lo que pasa es que ahora no hay límites. O sea, no estamos diciendo que los niños sean mansos corderos que hagan absolutamente todo lo que dicen sus padres y sus profesores. Yo creo que de la confrontación también surge el aprendizaje. Del desafío a la autoridad surgen tus recursos a la hora de saber, en primer lugar, que eso es bueno, lo que decía antes Inger, o que tienes unas consecuencias negativas para tus actos. Cuando seas adulto, sabes que si haces una cosa mal vas a tener un castigo. Y si lo haces, pues atenta a las consecuencias. Eso también es aprendizaje. Yo creo que sí que hay que ser rebelde, pero claro, sabiendo que va a haber una respuesta a esa rebeldía, que es lo que estamos perdiendo. Ya. Entonces, 2 palabras sobre Estonia, pero breve. Creo que la diferencia entre Estonia y algunos otros países es que los políticos en Estonia parecen pensar que la educación es para la educación y no para otros proyectos sociales, sino yo veo un aprecio por el conocimiento, que van a salir adelante, sobrevivir por el conocimiento y por el conocimiento como país y cada individuo, cada ciudadano también va a poder mejorar su futuro a través del conocimiento. Y lo que veo en general en los políticos es que tienen muchas metas detrás, sociales o económicas o lo que sean, pero veo más respeto por el conocimiento. Y para probarlo, quisiera decir lo que han hecho a propósito de la formación profesional, que es un problema en casi todos los países europeos, porque demasiado pocos alumnos quieren estudiar formación profesional y los que entran tienen conocimientos previos flojos en general.
lo que han propuesto en Estonia es que se pueda haber un año entre el final de la escuela obligatoria y la entrada a la formación profesional. No necesariamente, pero para los que necesiten un año más, y ese año se podría dedicar a que aprendan lo que no aprendieron en la escuela obligatoria, las lagunas que pueda haber, eso es una cosa. Otra cosa es que hay dos grupos lingüísticos, los que hablan estonio y los que hablan ruso. Y los que hablan ruso de vez en cuando necesitan aprender más estonio para poder aprovechar bien la formación profesional. Así que este año es para prepararse mejor para la formación profesional. Después hay otros que no saben a qué profesión quieren dirigirse y les han propuesto un año de prácticas y de probar diferentes profesiones para que puedan disfrutar de este año y después decidir a qué profesión quieren dirigirse. Esto me parece estupendo porque es una manera de decir que tenemos respeto por el contenido de la formación profesional, del conocimiento, no solamente de pasar unos años ahí y de recibir un título, sino para realmente aprender el contenido. Y es un respeto por el alumno, es un respeto por la formación, es un respeto por el conocimiento. Me parece que son serios. Y hago todo lo que puedo para proponer ese modelo a otros países. Sí, hay más preguntas. Aquí hay. Una cosa, son dos. La primera sencilla, es la cuestión de la tolerancia a la frustración. Has hablado antes de esta historia. Yo veo que hay muy poca, y esto está generando en los matrimonios, en la educación, el padre que se frustra con el hijo. Y el otro día escuchaba a una madre decir, estoy triste por tu culpa, porque no te portas bien, porque no sé qué, no sé cuánto, ¿no? O sea, como toda la frustración, ¿no? la vuelca sobre su infelicidad, sobre el niño, ¿no? Y bueno, y esto en las cuestiones de pareja es alucinante, alucinante. Y la segunda cosa es una cuestión de adolescentes que yo llevo, pues eso, más de 20 años educando a adolescentes, o intentándolo. Y hay como un fenómeno un poco nuevo, y yo quería compartirlo porque además ayer justo lo hablábamos. Tienen como una resistencia, no sé, o como una flojera. Son inconstantes de por sí y son, pues eso, muy indecisos, pero eso es de siempre. Ahora hay un punto que me sorprende, y es que las cosas buenas, las cosas que han visto que son un bien, no tienen la misma fuerza de atracción sobre ellos. Es como tengo que insistirles para cosas que ya han visto que son un bien, que ya han visto que les hacen crecer, que ya han visto que están más contentos, pues hay que yo antes además jugaba con este factor, lo que hacía era, pues no, hasta que tú no muevas ficha yo no me muevo. Eso lo hacía a ciencia cierta. Y ahora digo, tengo que mover un poco de ficha, tengo que llamarle, tengo que invitarle, tengo que convencerle, pero si está convencido, pero ¿por qué no viene? ¿Por qué no? Es un punto que me preocupa. ¿Por qué? Porque es justamente, para mí es una contraeducación hacer eso. Pero ¿y si realmente el chaval no tiene esa capacidad como para responder por yo que sé qué razón, que no la sé? Son estas cuestiones. Sí. Yo he seguido a un psicólogo norteamericano que se llama Jonathan Haidt, que está bastante de moda, se le suele llamar psicólogo social. Y él habla del gran cambio que fue la introducción de los nuevos móviles. Dice, 2010 cambió el mundo, cambió la niñez de los niños en los países desarrollados, que todos tienen su móvil. Y desde entonces vemos más ansiedad, más fragmentación, más dificultad para concentrarse. Y como todos sabemos, los chicos se dedican más a los juegos,
y las chicas a las plataformas sociales y una ansiedad sobre cómo se ven, si son populares, etc. Y dice que antes la niñez era jugar. Y decía de vez en cuando que estos niños juegan demasiado, un poco de seriedad, aprender un poco. Y ahora quisiéramos que jugasen, porque si están allí mirando las pantallas, la tableta, y no hay quien les saque de la casa, porque ahí están. Es decir, que ha cambiado fundamentalmente la niñez. Y para decir cómo ha cambiado, da un ejemplo en una escuela en Nueva York, claro. Y dice que los padres han tenido que proponer un club de juego los viernes después de terminada la escuela. Que los niños se queden 1 hora o 2 horas más para jugar, para asegurarse de que jueguen. Porque si no, no juegan. Y de vez en cuando los adultos tienen que decirle qué es lo que se puede hacer cuando se juega. Pero es absurdo, es absurdo. Y lo que hace, más o menos, propone unas reglas, propone que se junten los padres de una clase, por ejemplo, para que los niños digan que en la casa de Emilia se puede hacer esto y lo otro. Por ejemplo, no dar móviles con ordenador, esos celulares actuales, antes de los 14 años. No mirar la tableta en casa más de 1 hora, etc. Y un largo, 2 o 3 reglas así. Y realmente y dice que los adultos, cuando oímos lo de la ansiedad de las niñas, etc., pensamos que esto será exagerado. Será que hablen más de ansiedad, que tienen un vocabulario psicológico, etc. No, dice. No es serio, porque no es solamente lo que dicen, sino es lo que hacen. Hay más intentos de dañarse, de abrirse las muñecas, etc. Realmente es un cambio. Lo debemos tomar en serio. Y un poco para seguir el consejo de Tania, ser positivo, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos decir que, que en nuestra casa tal día nadie mira el teléfono. Y los padres tendrán que ser ejemplares. Tampoco mirar el móvil. O organizar unas vacaciones, 1 semana sin móvil. Eso es muy difícil. Eso es como abstenerse de beber alcohol o algo así. Porque realmente es una adicción. Eso es la cosa nueva. Los psicólogos dicen que los síntomas son como una abstención de una droga, que realmente funciona como drogas, porque influye tanto en el cerebro y mucho más en el cerebro de un joven que en un adulto. Pensamos que yo puedo dejar el teléfono, no me afecta mucho, pero en un niño eso es diferente. Y por ejemplo, un colegio debería decir que es un colegio sin móviles. El móvil se deja en casa o se deja en un casillero, y etc. Entonces, tenemos que utilizar nuestra autoridad porque sabemos que eso es peligroso y negativo para los jóvenes. Queremos protegerlos. Es nuestra responsabilidad de protegerlos. Y muchos, entonces los que lo han hecho dicen que son buenos que después de un mes con menos teléfono son más alegres, son más divertidos, es más fácil hablar con ellos y se puede hacer la cura completa. Entonces voy a decir, es un secreto, ¿cuál es la cura completa? Es 1 mes durante las vacaciones, irse al campo, no tener móvil, hablar mucho entre los miembros de la familia, leer en voz alta, tener pequeños juegos, paseos, etc. Es un poco, quizá comida sana y un poco de ejercicio y todos vuelven como nuevos. Eso, y nos reímos porque parece tan sencillo, pero es posible que hubiera buenas costumbres antes que nos favorecían. Y yo tengo para mí, esto es una hipótesis nada más, porque se habla mucho de privilegio de una clase social o de tener dinero o lo que sea. Yo creo que hoy el verdadero privilegio
es tener unos padres que no se divorcian y tener una familia que apoya a los miembros de la familia. Eso de tener padres no divorciados se está convirtiendo en el verdadero privilegio de un niño. Y si además son padres que dicen que no al móvil de vez en cuando, eso no va más. Ahondando un poco en esa idea, estoy completamente de acuerdo. Estamos en una crisis de tolerancia a la frustración. Yo creo que además los que trabajamos con gente de otras generaciones vemos cómo esto ha ido como a más. Yo me acuerdo cuando yo acabé la carrera, te ibas a cualquier sitio a hacer fotocopias si era necesario para aprender, y si te pagaban, qué bien, y si no te pagaban, pues mira, hombre, eso hoy en día no se puede hacer, pero bueno, te pagaban poquito. Hoy en día, mi marido, por ejemplo, que sí que trabaja en una empresa privada y sí que ha hecho procesos de formación, te encuentras generaciones que lo primero que te preguntan es cuál es su tiempo libre, cuánto van a ganar, y tú te van a decir, pero ¿dónde vas si no tienes nada de experiencia todavía? O sea, es un poco, eso ha ido increciendo. Yo creo que el tema de la tolerancia a la frustración está íntimamente ligado con el consumismo. Está íntimamente ligado con el consumismo. Los niños de la generación de los años 70 se nos rompía la Nancy y mi madre iba a la calle Gran Vía a que me pusieran la cabeza de la Nancy, que era imposible de enganchar porque tiene un gancho por dentro y por mucho que fueses era imposible. Entonces ahí no sé cómo lo hacían, que tenía una barra dentro de la cabeza y tal. Se te rompía los pantalones y te ponían rodilleras. Te enfadabas con tu amigo y tu madre te decía que le pidieras perdón y que le llamabas por teléfono para pedirle perdón. Ahora vivimos una generación en que todo se hace viejo enseguida, la moda es de esa temporada, este juguete ya no me gusta, me compro otro, se rompe, me compro otra cosa, no se repara nada, todo se compra. Y también se compra el amor, y también se compra la amistad. Esta pareja, aparte de que la idealizo y la tengo en un pedestal sin siquiera pensar que tienes que percibir cognitivamente a esa persona, pero eso es un problema de toda la vida, eso no es nuevo, y ver sus defectos, en el momento en el que hace algo que no entra dentro de tus estándares de lo que tiene que hacer contigo, de comportarse contigo, automáticamente me separo, o lo dejo, o rompo. Esa inmediatez, eso de conseguirlo todo ya. Yo tengo un hijo de 20 años que yo le tengo que preguntar el viernes si va a salir, porque es que el jueves no lo sabe. Yo me acuerdo que yo estaba en el colegio y decíamos, nos vemos el sábado en el Benjure a ver tal película, y quedamos a las 8, vale, a las 8, como no había móviles, tenías que estar allí, y si no ibas tenías que llamar por teléfono al fijo. Ahora todo es, hacemos una quedada, y en el momento, todo es inmediato, ya. Entonces, eso que te pasa a ti, yo creo que es que no son capaces de proyectar más allá del día. Es decir, no existe esa capacidad de organización, de proyección, no saben qué carrera van a estudiar hasta cuando están en el último día casi de bachiller, muchos de ellos, porque han perdido la capacidad de planificación. Entonces, la promesa de un bien, es una promesa de un bien. Tienen que ver el bien, lo que decía antes Inger con la aplicación. Tiene que ser ahora. Hazlo ahora, porque si no, no son capaces de dimensionar el bien que se le va a proporcionar en un tiempo, porque para ellos es como si el tiempo no existiera, como si se hubiese detenido. Y también les pasa a la hora de no ser capaces de organizar sus estudios para presentarse al examen, luego muchos de ellos fracasan a la hora de llegar a la universidad porque aquí ya no tienen a nadie encima que les esté diciendo los deberes, hay que hacerlos, hay que hacer... Yo creo que va todo unido a que todo tiene que ser inmediato, ya. Tengo hambre, llamo a Globo. Me aburro, veo una película de Netflix. Me pongo una canción, me pongo Spotify, voy a ver si quedo, pues todo es ahora. Antes era todo, esperaba cuando saliese un disco, a ver cuando lo sacaban, la gente hacía colas por comprar el disco. Ahora todo es inmediato, y aparte de que hay gente que se está enriqueciendo a costa de la juventud, muchas grandes empresas, y sustituimos uno por otro. Perdón, hablamos antes de los influencers son tan volátiles como que hoy seguimos a este TikToker y luego se pasa de moda y seguimos a este otro. Solamente los que son muy listos son capaces de mantenerse ahí. Entonces, es todo un consumo, una fábrica de muñecos rotos, me refiero a la gente que es también objeto de consumo. Es todo inmediato. Y con las relaciones de pareja, esto es clamoroso. Incluso, yo tengo la percepción, no sé si la comparten conmigo ustedes, que incluso en las relaciones de pareja de los adolescentes, ya la gente no tiene novios ni novias. Apenas, la gente no se empareja, a ciertas edades me refiero ya. Es todo como, si no tienen claro que esa persona, se hacen un match, que le llaman, en Instagram, y le da me gusta, entonces que ni se acercan. No sufren la frustración de decirle a alguien, oye, me gustas, pues tú a mí no, vaya.
Eso ya no pasa, eso ya no pasa. Entonces, claro, queremos ir sobre seguros. El mundo es riesgo y cada vez es más riesgo y cada vez tenemos amenazas cada vez diferentes para los que no estamos preparados. Si no somos capaces de enfrentarnos a riesgos mínimos, como es llamar por teléfono a esa persona y que te diga que no quedo contigo, que no me gustas nada, pues entonces no seremos capaces de afrontar otros riesgos muchísimo más duros. Y las relaciones, y se llega a relaciones de pareja sin haberte breado en el campo, o sea, sin haber sufrido la frustración de que no te quieran o de que te den de lado y claro, a la mínima de cambio cualquier cosa la interpretas como negativa y ahora nos divorciamos. Y la verdad es que yo, que he llevado registro civil, matrimonios, y he llevado también divorcios, llegaba un momento en el que veía a la misma pareja que se casaba varias veces, o sea, cada uno y es algo que dices, bueno, tampoco aprendes, porque esto es una cosa que te vas a seguir pasando porque el problema lo tienes tú. Entonces yo creo que es un poco producto de este consumismo bestial en el que nos encontramos, que tenemos en el móvil, tenemos todo. La comida, el entretenimiento, el fútbol, todo. Los libros ya no se leen porque son lentos. No porque no gusten las historias, la gente prefiere verlo en una serie porque en 40 minutos te lo has visto, en media hora. Los libros son lentos, es slow life, es una página, otra página, tienes que aguantar horas de lectura para enterarte de lo que pasa al final. Y por eso la gente ya no lee, por la falta de atención. Y los adultos también estamos empezando también a tener este tipo de comportamiento. Y las series las ven por dos, algunos. Que eso ya es la repera. Es la nueva popular, es verdad. Las series se ha convertido ahora en el sustitutivo de ocio, sí. Sí, ¿quieres ahora? Sí, todavía podemos 2 palabras más y ya cerramos que nos tenemos. Sí, una y don Ginés después. Lo primero, muchas gracias. Y tenía una pregunta sobre todo para Inger, por una cosa que ha mencionado con respecto a marcar los límites, que se sienten bien en clase, la letra bonita, etcétera. Yo tengo la suerte y la desgracia de ser profesor de formación profesional y me encuentro con muchos perfiles que hoy en día no me quiero meter en neuroquímica ni en psicología, que se consideran neurodivergentes. Son cerebros que tienen sus cosas y no funcionan como lo que se considera un cerebro, mal dicho, normal. Y ahí me encuentro con 2 problemas. El primero, ¿cómo consigo amoldarme a esas necesidades específicas que tienen esos alumnos? Y por otro lado, ¿cómo hago entender al resto de sus compañeros que no le estoy dando un trato de favor, sino que le estoy intentando dar las mismas ayudas que ellos no necesitan o que necesitan de manera distinta? Y esa es la pregunta. Esa es la pregunta y tú tienes toda la razón y las autoridades no. Es que no se puede hacer. Es imposible. Piden algo imposible, no se rigen por la regla del respeto a la realidad. Y esto viene de los pedagogos y de una idea de igualdad, que todo el mundo es igual y se constata que no son iguales, pero vuelta a la casilla número 1, son iguales. Son iguales por decisión ideológica y son iguales desde el punto de vista de valor humano, pero no son iguales en el aula. Y esto no se quiere admitir. Y eso tiene cierto nexo con España. Y es que en España, en Salamanca, se tomó, yo creo que hace 20 años más o menos, quizá 30 años, 1996, 98 por ahí, algo que se llama la Declaración de Salamanca, promulgada por la UNESCO, que dice que hay que integrar a los alumnos con cualquier tipo de problema en el grupo. Y se dice así, y dice que esto es lo bueno. Pero esto no está comprobado. Esto va en contra de todos los testimonios de los propios alumnos, de los profesores, de todo. Si exaspera a todos y no aprenden los alumnos en cuestión tampoco, ¿por qué se sigue? Se sigue porque se ha decidido que esto es lo mejor y que si no se hace, eso es estigmatizar al alumno. Probablemente el alumno no lo sabe, pero los adultos lo dicen. Y después se dice a los padres que eso es el derecho del alumno.
pero no es el bien superior del niño, como decimos aquí. El bien superior del niño sería primero aprender y también llevarse bien con los demás, porque va a crear conflictos todo el tiempo con los demás, porque se molestan los unos a los otros. Y además esto ahuyenta a los buenos profesores, porque un día se dicen que ya no puedo más, vengo a casa, estoy rendido, o esto no funciona. Se desilusionan porque no se basan en la realidad. Y por eso no tengo ningún buen consejo, porque esto es una situación imposible, no se puede solucionar bien. Hay que intentar que se crean grupos diferentes, porque tienen necesidades diferentes. Y no necesidades diferentes para resolver en el aula, sino en diferentes aulas. No hay otra solución. Así que escucho con simpatía, pero... Perdón que intervenga porque no es mi terreno, pero sí es mi terreno. Tengo una hija con parálisis cerebral. Iba a un colegio de educación especial. Y yo estaba en la plataforma inclusiva así especial también, que es una plataforma que se creó para evitar una ley de educación en la cual se quiere acabar con los colegios de educación especial. Tiene muy poca solución, por no decir ninguna. Afortunadamente mi hija va cumpliendo años y ya va a acabar en un centro de día, porque no va a poder ir ya por la edad a un centro de educación especial. La ONU es el factotum de todo esto. O sea, no es una cuestión, trasciende a España y trasciende a Europa. La ONU, y se está grabando, pero lo voy a decir, me da igual. La ONU está muy ideologizada con el tema de la discapacidad. Sí. Muy ideologizada. Quieren acabar con los internamientos de personas con trastornos psiquiátricos. Sin ir más lejos. Que si esto lo habla usted con un foro de psiquiatras, se llevan las manos a la cabeza. ¿Qué hacemos con una persona que tiene un brote esquizofrénico que está con un hacha? Se prohíbe las contenciones mecánicas a las personas con trastornos psiquiátricos también. La ONU ha creado una realidad virtual paralela con una ideologización de la discapacidad que, en beneficio supuestamente de las personas con discapacidad, las perjudica. Las perjudica porque, como todas las hipertrofias de derechos, como pasa con el de los menores, al final quienes los padecen son las personas a las que se trata de proteger. Porque al final esas personas no están recibiendo el tratamiento que necesitan. En un caso, un tratamiento psiquiátrico, en otro caso, una educación especializada para esa persona. Pero contra eso es muy difícil luchar, porque ya digo que es global. Y sobre todo en este país, que tampoco se dota a los servicios públicos, a los operadores sociales, de medios para poder llevar a cabo determinadas cuestiones. Es maravilloso que todo el mundo se eduque en un mismo colegio y en un mismo instituto, pero de alguna manera habrá que poner los medios para que esto sea posible y para que los que comparten aula con personas con neurodivergentes, que se llaman ahora, no sufran a su vez una disminución de su rendimiento porque haya que adaptar toda la clase a esa persona. Porque al final, yo no soy maestra, pero tienes dos opciones: o aparcar a la persona con discapacidad severa o dedicarte a ella y aparcar a los demás, porque evidentemente no te puedes dividir en dos. Entonces yo sé que esto no es conflictivo en un foro como este, que es pedagógico, pero la legalidad ampara esta tabla rasa que se ha hecho con personas distintas y tiene unas implicaciones muchísimo más peligrosas, que tampoco me quiero extender porque hablo mucho de discapacidad en foros, muchísimo más peligrosas el considerar que estas personas tienen plenitud de facultades para decidir, porque al final son víctimas de decisiones que no están tomando verdaderamente como las personas que sí que tienen el sistema neuronal correcto. Y sin embargo, esto no se está teniendo en cuenta. Bueno, yo no iba a participar, pero la intervención anterior de Natalia me ha provocado muchísimo, en el mejor sentido de la palabra, abriéndome una luz en el tema de la autoridad, ¿no? Cuando escuchaba tantos ejemplos que ha puesto, ¿no? Y estaba pensando la relación que hay entre autoridad y vocación. Yo entiendo que un chico o una chica que se ve abocado a hacer algo que no le gusta y hacerlo toda la vida, lo que lo estamos abocando es a sobrevivir en una profesión que no le gusta, que no es la suya, que no es a lo que está llamado, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí más me provoca un gran interrogante es cuando voy a la visita pastoral y pregunto a los chicos de segundo de bachiller y la mayoría no sabe lo que van a estudiar.
Esto para mí es tremendo, o no saben lo que van a hacer. Todo está sometido a la emotividad. Poca razón y mucha emoción, ¿no? Entonces, la intervención me provocaba porque creo que una de las crisis que también hace intolerante a la frustración muchas veces a los jóvenes y a los no tan jóvenes es que vivimos una gran crisis de una cultura vocacional. Hoy las cosas no se hacen por vocación. Yo repito mucho a los seminaristas, no estáis aquí porque queréis, sino porque habéis sido llamados. Y creo que esto es muy importante a la hora de la autoridad, ¿no? Yo simplemente quería compartir, no sé si quiere decir algo, Natalia, porque lo agradezco, ¿no? Que me ha provocado mucho esa intervención de decir, bueno, es que vivimos en una sociedad donde el criterio es ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuántas horas voy a trabajar? ¿Cómo voy a estar más cómodo? ¿Cuántos fines de semana voy a poder salir de esta enjambre que es Madrid? Etcétera, etcétera, ¿no? Y hemos olvidado el que yo me siento llamado. Yo me siento llamado. Eso que el Papa Francisco repite muchas veces, no tenemos una misión, somos una misión, ¿no? Y bueno, yo simplemente quería compartir, no sé si quiere aportar algo o Inger, ¿no? Pero no sé, me provocaba eso. Una falta de autoridad también viene provocada porque hemos hecho una sociedad, una cultura donde no nos mueve lo vocacional, sino lo práctico, ¿no? El beneficio, tantas veces, la emotividad. Y por eso no existe el para siempre. Es lógico que haya decir, yo te quiero mucho, pero cuando viene la segunda parte, para siempre, que ya supone un compromiso, que supone el ver el matrimonio también como una vocación, claro, porque hemos reducido la vocación a lo más consagrado, diríamos, desde el punto de vista religioso. Simplemente era esa aportación, no sé si Natalia. Estoy completamente de acuerdo con todo, pero porque quizás se atiende demasiado a los deseos. Es lo que hablaba al principio de los deseos de superior interés, lo que me gusta. ¿Y por qué no aprendes a amar lo que haces? O sea, es que todo el mundo tiene que hacer lo que le gusta. Bueno, tú haz y luego ama lo que haces. Y si realmente no eres capaz de llegar a amarlo, haz otra cosa, que tampoco pasa nada. Que yo quería ser médico y aquí estoy. O sea, me refiero que al final las cosas, la vida te va llevando, la vida te va dirigiendo, no pasa nada. Tienen miedo a equivocarse, pues equivócate. Y yo creo que esa crisis de vocación parte de la base del sentido práctico de las profesiones. Nadie se plantea dedicarse a algo para los demás. Que lo que hagas sirva de algo, que tenga una finalidad. Es decir, mejorar la sociedad. Nadie se lo plantea de esa manera, sino que se lo plantea cuánto voy a ganar, cuánto voy a descansar. Por eso es lo que hablaba de lo de las entrevistas. Ahora te preguntan lo primero, ¿cuántos días va a tener de descanso y cuántos permisos? En vez de, voy a formarme como profesional, que luego todo el tiempo es poco, es todo cuánto voy a ganar, cuánto va a ser bueno para mí y esa emotividad de lo que es bueno para mí es que es lo bueno para todo el mundo. El no ser capaz de salir hacia afuera. Y ese espíritu del sacrificio que se ha perdido mucho. El sacrificio es fundamental para valorar luego después cuando tienes las cosas buenas, lo que te ha costado conseguirlas. Entonces, eso sí que es una cosa que estoy completamente de acuerdo con lo que manifiestas. Mucho. Bien, bueno, muchísimas gracias. Ha sido una mesa realmente interesante para arrancar este día. Creo que nos vamos con muchísimas ideas para continuar la jornada sobre la autoridad y creo que hemos hecho un ejercicio fuerte de profundizar en el tema, no desde la emotividad, sino desde los argumentos, desde dar razones, desde un ejercicio de realismo, como estabais pidiendo que se hiciese a raíz de la penúltima intervención, de que querer tiene que ver con exponer a la frustración a los niños, con ponerles límites que les liberen, ¿no? Y que yo me voy de aquí viendo que el mundo no va a cambiar solo a golpe de decretazo, que era un poco la idea con la que empezábamos, sino que tener a personas como vosotras que nos ilumináis el camino, pues ya es una manera de empezar a cambiar las cosas.